Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Después de eso me subí a la moto de Pidey, que ya conocía bien, y nos dirigimos al lugar donde habíamos quedado para tomar el postre esa noche. No estaba lejos, solo un pequeño jardín en la Facultad de Arquitectura, con una vista tan hermosa que incluso varias series para adolescentes se habían filmado allí. Ella dijo que los viernes por la noche suele estar tranquilo, ya que la mayoría de la gente probablemente se esté preparando para beber o salir de fiesta, así que era el lugar perfecto para relajarse. Me gustó eso, no fue espectacular, pero fue reconfortante. No tiene por qué ser confuso ni complicado. Es algo sencillo, pero te llega al corazón de una forma difícil de explicar. Y como el entorno era tan acogedor, logré apartar mis pensamientos más descabellados de mi cabeza mientras mordía mi crepa. Miré el gran lago que había frente a mí, con un pabellón en el centro. El centro es para sentarse y relajarse, y una pasarela que conduce a él, dividida en 5 secciones. ¡Wow! ¡Qué diseño tan bonito! En ese momento Jane me miró de reojo. ¿Lo sabías? P-Day habló y levantó la taza de té verde. Me sentí un poco avergonzada al recordar aquella vez, cuando pensé que no. Me llevó meses descubrir la verdad, incluso después de descubrirlo seguí huyendo. Finalmente llegamos al punto de convertirnos en novias, después de pasar por tantos momentos en los que yo era simplemente tonta. Pero hay algo que descubrí después de cambiar mi relación con ella. ¿Cómo decirlo? Que me ayudó a explorarme a mí misma, y cuando empecé a dibujar el manga con P-Day como referencia, me di cuenta de que no era solo ella quien me miraba de reojo cuando no nos conocíamos bien. Bajé la cabeza avergonzada por lo que estaba a punto de decir. Tengo una confesión. Yo también creía que me mirabas todo el tiempo, pero en aquel entonces no entendía qué significaba. Pensaba que era solo interés, ya que P-Day era atractiva, pero a veces cuando apartabas la mirada o te cruzabas de brazos, lo malinterpretaba y pensaba que no te gustaba. P-Day soltó una carcajada, pero sus delgados labios aún contenían una sonrisa. Tenemos que dejar de ver tantos dramas serios. Levantó un dedo elegante y se tocó ligeramente la barbilla, como si estuviera pensando en algo. Entonces yo también tengo una confesión. Aquella vez que te llamé para pedirte donas gratis, fue solo una excusa para verte. ¿Qué? ¿De verdad? Vaya, ahora sí me sorprendí. Se giró hacia mí con una sonrisa traviesa. Es que esa noche estabas borracha y solo hablabas de lo mucho que querías donas, y por alguna razón no pude resistirme a tu ternura, así que al día siguiente te las compré. ¿Qué? ¿Esas tonterías salieron de alguien como yo? ¡Qué vergüenza! Casi quería tirar las donas y el té y saltar al lago justo enfrente de nosotras. Teletransportarme directamente al mar porque me ardía la cara otra vez. ¿Estás loca? Mi voz era demasiado aguda, sonaba completamente sospechosa. Pidey probablemente lo sabía porque llevaba un tiempo cortejándome y desde que empezamos a salir había dicho un montón de tonterías, así que se rió suavemente y me peñiscó la mejilla como siempre le gustaba. Luego se giró para mirar la vista y cambió de tema con suavidad. La página de fans de la universidad probablemente ya sabe que tengo novia. ¿Qué? Estuve confundida por un segundo hasta que me di cuenta de que la chica a mi lado probablemente estaba hablando de la página que usualmente publica actualizaciones. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.